Hola iglesia, bienvenido a nuestro servicio en línea. Te invito a que te pongas en pie y juntos adoremos al Señor. Anunciada fue la venida de un Salvador. Él resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció y toda la gloria sea a Mi esperanza está en su salvación y su perdón. Por sus llagas Él nos dio sanidad y libertad. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús.
¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Bueno, Señor, y en esta mañana, una vez más, Señor,
Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos un domingo más, un día más, Señor, en el que hemos despertado, hemos visto la luz del nuevo día. Nos da vida, Señor, nos da nuestra familia, nuestros hermanos. Gracias, gracias por el grato don de la vida. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo, Señor, de tener una familia en Cristo Jesús, que es la iglesia del Señor. Gracias por toda la iglesia, Señor. Gracias por nuestros hermanos. Gracias porque unos a otros estamos orando, Señor, cuidándonos mutuamente. Muchísimas gracias, Señor. Es motivo de acciones de gracias, Señor, contar con la familia de la fe. Por eso en esta mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué lindo volver a encontrarnos y qué bendición poder compartir hoy un día más con ustedes, un día de culto, un día de adoración, un día de servicio a nuestro Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Y le recordamos que estamos trabajando durante este mes la serie Marcas de un Pastor Genuino, y hoy vamos a trabajar el tema Un Pastor Genuino cuida su testimonio. Así que vamos a estar muy atentos para recibir la palabra del Señor. Dios les bendiga. Oremos a Dios. Amado Señor, muchas gracias en este día que tú nos concedes. Gracias por la iglesia, gracias por nuestras vidas, gracias por la oportunidad de vivir para testificar de tus maravillas, para dar testimonio de la verdad, Señor. Gracias. Una vez más, Señor, pongo en tus manos esta serie que hemos iniciado, la serie de las marcas de un pastor genuino. Señor, te pido que me uses y que pueda ser voz, Señor, en este tiempo para tu pueblo, para el mundo, Señor. Que tu evangelio llegue a muchas vidas en estos tiempos de angustia, de confusión, Señor. Que la verdad de tu palabra traiga aliento, traiga arrepentimiento, traiga esperanza, traiga vida, Señor. Ministranos conforme tú lo consideres necesario, Señor. Háblanos de aquellas cosas que necesitamos escuchar. Permite que haya un oído abierto a tu palabra, Señor, a los dichos de tu boca. Te lo ruego, Padre. Amén y amén. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Piense en algo que es muy valioso para usted y ahora piense dónde guardaría eso que usted considera muy valioso. Las cosas valiosas uno las protege, uno las cuida. Si para mí algo es valioso, yo no lo voy a dejar en cualquier lugar. Yo voy a encargarme de ocultarlo, de guardarlo, de ubicarlo donde no sea susceptible de ser robado. Yo creo que todos los cristianos tenemos algo que es muy valioso y es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo valioso. A nosotros debe importarnos nuestro testimonio, lo que la gente piensa y dice de nosotros. Hay cristianos que equivocadamente dicen: no, a mí no me importa lo que piensen de mí. No, sí nos debe importar. Sí nos debe importar porque nuestro testimonio puede ser útil para que Dios toque a alguien o para que ese alguien nunca más quiera escuchar de Dios. Así que cuidemos nuestro testimonio. Hay pastores que lamentablemente no cuidan su testimonio. Esta semana estuvimos viendo con mi esposa un documental de esos de investigación que hace la televisión aquí en Colombia, donde denunciaban a unos pastores que eran estafadores. El programa de Los Informantes se encargó de mostrar por lo menos a 3 pastores, un pastor y una pareja de pastores, estafando y engañando a la gente. ¿Cómo queda el testimonio de los pastores?
por el piso. ¿Cómo queda el testimonio de la iglesia? Por el piso. Por eso, en la serie Marcas de un pastor genuino, quiero hablarles en esta oportunidad la segunda marca. Hace 8 días vimos la primera marca, no sé si ustedes la recuerdan. Un pastor genuino predica a Jesucristo, pero en esta oportunidad le voy a hablar de la segunda marca. Un pastor genuino cuida su testimonio. Es valioso lo que nosotros proyectamos al mundo, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestras acciones, nuestro actuar es importante y nosotros debemos cuidarlo como un valioso tesoro. Es necio el pastor y es necio el creyente, el cristiano, que dice, de mala lo que piensen de mí. No, nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. En medio de malos, digamos, comentarios, ataques que estaba recibiendo el apóstol Pablo, él les tiene que escribir en su segunda carta cuál ha sido su testimonio. Ese es el contexto de la segunda carta a los Corintios. Le invito para que lea conmigo, abra su Biblia, segunda a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6. Dice así: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno. Vea, preste la atención. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este capítulo el apóstol Pablo les está hablando a los corintios sobre su servicio sufrido, les pide que correspondan a su amor
y les exhorta a separarse totalmente de los incrédulos. De eso trata este capítulo 6 de 2 Corintios. Y yo quiero que usted conserve esta palabra en su mente y en su corazón. Por favor, nunca la olvide. Su testimonio es su cristianismo, ni más ni menos. Su testimonio es su cristianismo. Tal cual usted se esté mostrando a este mundo, ese es su cristianismo. El llamado al ministerio nos muestra como principio teológico este capítulo. El llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Esto pues para que pensemos muy bien los que de pronto estén anhelando un llamado al ministerio. El llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Desde luego en el cristianismo se sufre, pero en el ministerio más. Y quiero dejarles este aforismo que de alguna manera va a ser lo que voy a tratar en esta predicación el día de hoy. Si tu pastor ha servido a Cristo, te ha amado y te ha confrontado con la palabra de Dios, cuídalo, cuida a tu pastor, de eso ya no se encuentran. Esa palabra quiero que usted también la conserve en su corazón. Anhelo con todo mi ser que los miembros de la comunidad Vida con Propósito y los que escuchen esta palabra seamos movidos a cuidar nuestro testimonio en 3 áreas: el servicio, el amor y la confrontación. Que cuidemos nuestro testimonio en esas 3 áreas. ¿Cómo entonces cuidar el testimonio? Número 1, sirva sufridamente. ¿Cómo cuidar el testimonio? Sirva sufridamente. Voy a leerles 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 y 4. Dijo Pablo: por nuestra parte, o sea, se está incluyendo Pablo con su comitiva misionera, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo, mírelo, en todo, y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias. Y ahí siguió hablando el apóstol Pablo. Por lo general, mis amados, de los pastores se habla muy, pero muy mal. Ese no es el problema, que se hable mal de los pastores. El problema es que se hable mal y se tenga razón. Ese sí es el problema. Del apóstol Pablo se estaba hablando mal. Los falsos predicadores, los falsos apóstoles que llegaron a Corinto, de alguna manera empezaron a sembrar cizaña en los miembros de los corintios. En su primera carta, algunos de esos miembros se corrigieron, pero no todos. Así que quedaron otros miembros que de alguna manera se unieron a estos falsos predicadores y empezaron a compartir eso que nos está relatando aquí la segunda carta a los Corintios. Pablo está siendo difamado, Pablo está siendo criticado, de Pablo se están burlando. Los estudiosos dicen que esta segunda carta a los Corintios, entre todas las cartas que escribió Pablo, que son como 27, son los libros del Nuevo Testamento, 13 o 14, de esas cartas, esta segunda a los Corintios es la más personal de todas. Es como si Pablo abriera su corazón para que los corintios vieran él cómo se estaba sintiendo. ¿Y sabe qué está haciendo en este capítulo Pablo? Pablo empieza a mostrar sus credenciales de creyente, pero también de apóstol de Jesucristo. Ninguna de esas credenciales decía ministro ordenado del Concilio de Jerusalén. No, ninguna de esas credenciales decía eso. Sus credenciales eran
producto de su sufrimiento por la obra de Cristo, por la obra del ministerio. Pablo aquí está diciendo, a nadie le hemos dado razón alguna para que se hable mal de nuestro servicio a Cristo, de nuestro ministerio. Pablo dice que él y su equipo ministerial no ha dado ninguna razón para que la gente tropiece, para que la gente hable mal de él. Aún así, en Corinto se está hablando mal de él. Y esto nos enseña un principio para los que trabajamos en el ministerio a tiempo completo. Escuche lo siguiente. En el ministerio es imposible tener contento a todo el mundo. Se lo repito. En el ministerio es imposible tener contento a todo el mundo. Siempre en el ministerio cristiano, algunos van a estar inconformes, algunos estarán disgustados, algunos no les parece, algunos van a criticar. Quiero leerles solamente y rápidamente las credenciales del apostolado de Pablo, que él usó para hacer defensa de su ministerio, y les dejo a ustedes que las comparen con las credenciales de los superapóstoles de nuestros días, de los falsos apóstoles que hoy hay, que hoy se han autodenominado y autollamado pastores. Voy a leer los versículos 4 al 10. Dicen así: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Y aquí empiezan las credenciales de Pablo. En sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre, servimos con pureza, conocimiento, constancia en el Espíritu Santo, en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hace como unos 15 años conocí a una linda y preciosa pareja que llegó a la iglesia local. Yo en ese tiempo no era pastor, era solamente un líder. Y yo pude apreciar cómo esta pareja ellos ya servían como misioneros, pero les faltaba la formación teológica, así que les exigieron que se devolvieran, o bueno, que vinieran a Bucaramanga, porque ellos eran de otro lugar, que vinieran a Bucaramanga a estudiar, a prepararse en el seminario bíblico. Esta pareja llegó a mi iglesia local y yo vi cómo con muchos esfuerzos y con muchas necesidades, ellos muy juiciosamente estudiaron, se capacitaron para volver nuevamente al campo misionero y servir. Una tarde yo iba por una de las calles de Piedecuesta. Recuerdo muy bien en qué lugar estaba, cerca al cementerio de Piedecuesta. Y yo iba caminando y hice una oración, estaba hablando con el Señor y pensé lo siguiente y se lo dije al Señor: Señor, yo no admiro a los predicadores de enlace, a los telepredicadores, yo no los admiro a ellos, Señor. Yo admiro a esa pareja, una pareja preciosa, nuestros misioneros Edgar y Durley, mis amigos, a quienes amo y aprecio mucho en el Señor, porque ellos son personas dignas de imitar. Están sirviendo al Señor con sufrimiento. Están sirviendo sufridamente por la causa de Cristo Jesús. A eso sí me gustaría a mí imitar. Yo le pregunto, ¿usted a quiénes quiere imitar? Yo sé que algunos de pronto se estarán preguntando: bueno, pastor, yo no soy ni Pablo, ni soy misionero, ni tampoco soy un pastor. De todas formas, para dar buen testimonio de Cristo, ¿debo servir sufridamente? Mi respuesta es sí. Todos los cristianos hemos sido llamados, todos hemos sido llamados a servir sufridamente. Es casi seguro que aquí en Colombia de pronto no nos golpee
el sufrimiento en esa escala que en otras latitudes sí está pasando, en Corea del Norte, en Siria, en otras localidades, en Laos, en países musulmanes. Seguir a Cristo es causa de sufrimiento. Aquí en Colombia no, pero aún así nosotros debemos tener toda disposición a sufrir. Cuando yo leo a Pablo, y yo creo que le debería pasar a usted lo mismo, uno se siente pequeñito. Debería llenarnos de coraje, debería esto llenarnos de valor, desafiarnos, deberían movernos el piso. Incluso deberíamos preguntarnos, ¿por qué nosotros no hemos hecho casi que nada por el Evangelio? ¿Por qué seguimos viviendo una vida cómoda? Eso es lo opuesto al cristianismo bíblico. ¿Por qué soy tan mezquino con la obra de Dios? ¿Por qué no he asumido riesgos por causa del Evangelio? ¿Por qué cuando yo me podía congregar no llegaba temprano o sencillamente ni siquiera llegaba a culto? ¿Por qué nunca me he comprometido a servir en mi iglesia local? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo leo estos sufrimientos, estas situaciones, estas adversidades que pasó el apóstol Pablo, yo debería preguntarme, ¿y yo qué he hecho por la causa de Cristo? Escúcheme lo siguiente: nuestro nivel de servicio determina nuestro compromiso con Cristo. ¿Usted quiere saber cuánto compromiso tiene con Cristo? Eso es muy fácil. Mire su nivel de servicio. El gran problema es que hoy muchos cristianos solamente quieren ser servidos. Ven a la iglesia a ver cómo me van a servir, que tenga una buena predicación, que tenga atención a los niños, que me sirvan, que me atiendan, pero no piensan en servir, en aportar, en ayudar. Por eso quiero darle 6 consejos rápidos para empezar a servir sufridamente. 6 consejos, solo los voy a mencionar. Le armé un acróstico con la palabra servir para los que les gusta tomar nota. Con la S, sacrifique parte de su dinero para misiones. Y aquí escribí, sacrifique parte de su dinero para misiones. Se supone que es aparte de los diezmos y ofrendas que usted da al Señor en su iglesia local. Con la E, recuerde que estoy armando el acróstico servir. Con la E, empiece a orar 15 minutos diarios por los cristianos perseguidos. Oremos por ellos, clamémosle al Señor por ellos. Que ahí se vea algo de sufrimiento, de un servicio sufrido. Sufro con ellos, a la distancia estoy sufriendo con ellos y por eso clamo por ellos. Entre a Puertas Abiertas y mire los motivos de oración, el portal de Puertas Abiertas. Con la R, regale una prenda suya que a usted le guste, a alguien que la necesite. Piense qué prenda bonita tiene usted y regálela. Eso es sacrificio. La idea es que nos cueste, ¿cierto? Con la V, vaya a orar por alguien que esté enfermo. Ay, pastor, ¿y si tiene COVID? Pues usted verá. Yo creo que el Señor le guardará. Pero ore por esa persona, clamemos a Dios por los enfermos de cáncer, por los que están pasando diferentes tipos de enfermedades. Vayamos, movilicémonos. Con la I, invite a comer a alguien necesitado. Abra las puertas de su casa, invite a alguien que esté en necesidad, invítelo a comer a su casa. Y con la R nuevamente, reduzca 30 minutos de su sueño para orar por alguien de la iglesia y llamar a alguien de la iglesia diariamente. Puede ser 15 minutos y 15 minutos. Si usted estaba durmiendo 8 horas, entonces duerma 7 horas y media. Si está durmiendo 7 horas y media, duerma 7 horas. En fin, reduzca 30 minutos. Destine 15 minutos de esos a orar por alguien de la iglesia. Porque este sufrimiento que Pablo escribió aquí es por las iglesias que él había plantado, entre ellas Corinto. Pero no solo ore
por ellos, sino también llámelos. En este tiempo que todavía sigue la cuarentena, llamémoslo. Llamemos a esa persona que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón y animémosle. De esa manera podemos empezar a servir sufridamente. Si no nos cuesta, pues ese servicio no es tan valioso en el reino de Dios. Lo segundo, mis amados, para cuidar nuestro testimonio, ame genuinamente. ¿Cómo cuido el testimonio? Ame genuinamente. Voy a leer versículos 11 y 12. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Vemos aquí que aparte de decirles a los corintios que Él les había servido sufridamente, Él y su equipo ministerial, Pablo también les dice que Él los ama genuinamente, Él con su equipo ministerial. Por lo que deja ver la Escritura, muchos teólogos afirman que Pablo era de temperamento colérico, diríamos nosotros, es así como santanderiano, como templado. Este apóstol era un tanto explosivo en sus reacciones y se atrevía en algunos momentos a decir cosas duras que nadie más diría. Por ejemplo, él le gritó al sumo sacerdote en uno de sus juicios, pared blanqueada, a la manera de Jesús. La NBI traduce hipócrita. Sí le gritó el apóstol Pablo, obvio, no sabía que era el sumo sacerdote. También, y a este sí sabía quién era, al apóstol Pedro le dijo, usted es un hipócrita, usted cuando está con los gentiles está tranquilo, pero cuando llegan los judíos, ahí sí se va con los judíos y menosprecia a los gentiles, le dice, su actitud es una actitud hipócrita. También el apóstol Pablo no permitió que Juan Marcos fuera al segundo viaje misionero, porque en el primero el hombre se devolvió y Pablo dijo, no, definitivamente él no me acompaña más a los viajes misioneros. Pero con todo que Pablo era colérico, escúcheme, Pablo tenía su corazoncito. Pablo amaba genuinamente a los corintios, a esta iglesia tan difícil, a esta iglesia que le daba tantos dolores de cabeza, a esta iglesia que cuestionaba su autoridad apostólica. La razón, de hecho, del servicio sufrido de Pablo por los corintios y por las demás iglesias era su amor genuino, era su amor desinteresado. A mí me parece muy lindo que aquí el apóstol les exprese a los corintios en esta carta que Él les ama, que Él les ha entregado, que Él les ha demostrado su afecto. Les dice que nunca se los ha negado. Tanto Él como toda su comitiva ministerial se han comportado con los corintios con cariño, con ternura, con afecto. Pero ¿cómo habían reaccionado los corintios? ¿Qué habían recibido a cambio Pablo y sus compañeros de ministerio? Ellos, escúcheme, les estaban negando el afecto a estos misioneros. Pregunto, ¿cómo se sentiría usted? Aquí Pablo hace como las veces de ese esposo o esa esposa que se esfuerza, que se sacrifica por su cónyuge, pero su cónyuge no responde. Ahí se ve la dureza del cónyuge. Y por eso tendrá que responder delante de Dios. También podríamos decir que Pablo es como aquel papá, aquella mamá que hace esfuerzos por servir, por atender, por amar a sus hijos, pero sus hijos les pagan mal. Incluso podemos ver aquí que Pablo realmente está representando a Dios. Es como una figura del Antiguo Testamento, donde Dios lo ha hecho todo por Israel, lo ha hecho todo por su pueblo, pero su pueblo le paga con desprecio. Más o menos es lo que está sucediendo aquí. Es como cuando Cristo Jesús vino al mundo, que la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Pablo sintió el rechazo, así como Cristo Jesús también sintió el rechazo. Quiero decirles algo. Un pastor genuino ama a su rebaño.
al rebaño que le ha asignado, al rebaño que le ha sido entregado, que Dios le ha comisionado para cuidar. Obvio no lo ama como Jesús, no lo ama a la perfección porque ese pastor es un ser humano, todavía batalla, todavía él también lucha con su naturaleza pecaminosa, pero si tiene realmente un llamado al ministerio, ese pastor ama a esas ovejas. Un pastor, escúcheme bien, amada iglesia y amados amigos, si quizás usted piensa mal de los pastores, un pastor genuino, un pastor que realmente ha sido llamado por Dios, piensa y se preocupa por las ovejas. Un pastor ora por sus ovejas, un pastor cuida sus ovejas, un pastor se levanta en la noche y es muy normal, es muy natural que inmediatamente venga a su pensamiento las ovejas que les ha sido encomendadas. Quisiera decirle a los pastores de la comunidad Vida con Propósito, amemos a las ovejas, así como vemos aquí el apóstol Pablo, así como el Señor también amó a las ovejas. En algún momento del ministerio yo hablé con el pastor Isidoro, mi pastor, y le comenté ciertas situaciones que estaban cargando mi corazón y me estaban de alguna manera afectando. Y el pastor Isidoro me dijo, en una llamada telefónica, me dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bonito que sigamos ese ejemplo. Amados pastores de la comunidad Vida con Propósito, y si me escucha cualquier otro pastor, amemos las ovejas que nos han sido encomendadas, cuidémoslas, llamémoslas, aconsejémoslas, valorémoslas, porque Cristo también lo ha hecho y nos demanda que nosotros hagamos eso. Ahora, estimada iglesia, estimada comunidad Vida con Propósito, déjense amar. Déjense cuidar, déjense pastorear. Yo les he pedido al pastor William que llame a los hermanos de la congregación de Girón, de la congregación de Bucaramanga. A la pastora Panchita, a la pastora Esperanza Gómez, le he pedido que esté pendiente de llamar, en este tiempo sobre todo, a los hermanos de Piedecuesta, ¿sí? Que esté pendiente ahí. Mi esposa también está encargada de llamar a las hermanas de Bucaramanga. Yo mismo también hago llamadas, algunas llamadas, las que creo que son de pronto más urgentes, o cuando el Señor inquieta mi corazón, antes de llamar le digo, Señor, muéstrame a quién debo llamar, y llamo a las ovejitas que el Señor me pone en el corazón. Qué bonito que uno pueda hablar con las ovejas, orar con ellas, aconsejarles, escucharles, qué bonito. Pero es tan doloroso, amados hermanos, es tan doloroso que algunos no contestan, algunos no muestran ningún interés cuando reciben la llamada, algunos, como dicen por ahí, lo sacan a uno de taco. Bueno, la pastora Esperanza me ha comentado esa situación. Ay, pastor, llamé a alguien, pero ni siquiera me contestó por más que le insistí. Pastor, después le mandé un WhatsApp y nunca me contestó. Es difícil poder pastorear de esa manera. ¿Cómo se estaba sintiendo Pablo? Se lo voy a leer. Voy a leer 2 Corintios 6:13, vea. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Pablo les está haciendo en cierta manera un reclamo a esta iglesia. ¿Por qué nos niegan su afecto si nosotros les hemos demostrado afecto? Nos enseña este pasaje lo siguiente: los pastores no solo aman, también necesitan ser amados. No lo olvide, amada iglesia. Los pastores no solo aman, también necesitan ser amados. Por eso les dije que esta carta es la más personal, en la que Pablo deja ver todas sus emociones. Y aquí permítanme entonces, también quiero abrirles el corazón como pastor de la congregación. Para algunos hermanos, yo he tenido que tomar la decisión de ser solamente para ellos un predicador y no un pastor. He tenido que tomar esa decisión dolorosa, triste. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser pastoreados.
Así de sencillo, es que no quieren ser pastoreados como los corintios. Ellos tienen cerradas las puertas de su corazón. No les gustan que los llamen, no les gusta que les pregunten, no les gusta que los visiten, como dicen por ahí, no les gusta que se les metan al rancho. Así es imposible pastorear. En esta semana hablé con un hermanito lindo que estoy tratando de pastorear por años. Tenemos una buena amistad, pero ha sido difícil pastorear porque a veces va a la iglesia de Bucaramanga, bueno, cuando nos podíamos congregar a veces a la iglesia de Piedecuesta, y como a mediados de pandemia, hace como unos 2 meses o 3 meses, yo me acordé del hermano y dije, oiga, este hermano, ¿dónde andará? Lo llamé, pero había cambiado de SIM card. Como pude, me averigüé el nuevo teléfono del hombre y lo llamé. Le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Hola, pastor, ¿cómo le ha ido? Le dije, oiga, estaba perdido. Dijo, no, pastor, la pandemia y todo eso. Lo agregué a un nuevo grupo WhatsApp de la iglesia para que le llegara todo. Y esta semana lo volví a llamar. Y la sorpresa, le pregunté, bueno, ¿cómo ha estado? Si ha estado viendo los cultos. Me dijo, uy, pastor, no, se me ha pasado. Me dijo, pero pastor, he estado juicioso. Estoy escuchando las predicaciones de Armando Alducín. Estoy escuchando también las predicaciones de Charles Spurgeon. Y vea, con sinceridad, yo no tengo ningún problema con Armando Alducín ni con Charles Spurgeon, pero le pregunté a este hermano, le dije, venga, hermano, en todos estos años, ¿usted cuántas veces ha podido hablar con el hermano Armando Alducín, con el pastor Armando Alducín? ¿Cuántas veces usted ha podido hablar? Y se sonrió, me dijo, no, pastor, ninguna. Y le volví a preguntar, le dije, bueno, y en todo este tiempo, ¿cuántas veces usted ha hablado con Charles Spurgeon? Y ahí sí soltó la risa. No, pastor, yo no he hablado con Charles Spurgeon. ¿Cómo? No, está muerto. Vea, mis amados, lo que yo le quería mostrar a este hermano es que, pues, así uno ve a predicadores por las redes sociales, son predicadores y estos son buenos predicadores, pero no son el pastor. Yo le pregunto a los que tienen esa costumbre de depender de las redes sociales, de los predicadores, de los grandes predicadores, de los buenos predicadores, también de predicadores herejes, que también los hay. ¿Acaso es que en Comunidad Vida con Propósito no se les predica la palabra? Con tristeza lo digo, y no porque esté respirando por la herida, pero este es el tema que nos corresponde hoy y hay que tratarlo. A mí me da tristeza que haya hermanos que comparten predicaciones y frases de otros predicadores y no comparten nada de la iglesia, de su iglesia local, de la iglesia que le está dando alimento espiritual, de la iglesia que de alguna manera tiene contacto y comunión con usted, en la cual se ora por usted, en la cual se ora por sus hijos. Vea, con toda seguridad, ni Armando Alducín, ni Charles Spurgeon, ni siquiera Charles Stanley, ni estos grandes predicadores, Miguel Núñez, Paul Washer, ninguno de ellos ora por usted. Se lo aseguro, no lo conocen, no son su pastor. Yo le animo a que usted también abra su corazón, vuélvase a su iglesia. Hagamos vínculos de amor, como lo muestra aquí este pasaje. Amados hermanos de la Comunidad Vida con Propósito, abran sus corazones, déjense pastorear, permitan que nosotros seamos sus pastores. Y si de alguna manera se sienten abandonados, ay, los pastores no nos llaman, vea, amados, nos pueden llamar y vamos a corregir eso. Queremos estar cerca de ustedes. Ahora, como este mensaje no es solo para pastores, les animo a que amemos genuinamente también a las demás personas. No significa que el amor sea solo para la iglesia. ¿Qué tal si a esas personas a las cuales usted ha empezado a compartirle de Dios, de Cristo Jesús, de su evangelio, usted empieza a llamarles? No solo les envía el link del mensaje, no solo les envía el audio del devocional, sino que los llama, les pregunta cómo están, se preocupa por ello, les dice, necesita que ore por algo, y si está en su capacidad, les ayuda si ellos tienen necesidad. Les he hablado 2 maneras de cuidar el testimonio. La primera, ¿cuál es? Sirva sufridamente. Y la segunda, ame genuinamente.
La tercera, confronte firmemente. Confronte firmemente. Dice el versículo 14 y 15, segunda a los Corintios 6. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Yo creo que todos ustedes, en su gran mayoría, conocen a la pastora Panchita, la pastora Esperanza Gómez. Ella es conocida como la pastora Corazones, así algunos le dicen. Panchita es un amor definitivamente. Yo en algunos momentos he tenido que corregirle, llamarle la atención a Panchita, porque Panchita con todo su amor no ha tenido como esa capacidad de corregir, de confrontar. Entonces, en varias reuniones de pastores yo he tenido que decirle: Panchita, usted tiene que aprender a corregir a las personas cuando sea necesario. Resulta que estábamos en una reunión de pastores y en la reunión de pastores a veces evaluamos los ministerios y estábamos evaluando el Club de Niños con Propósito, y a la persona que estábamos evaluando era una maestra que no estaba muy juiciosa en su vida cristiana y tampoco con sus responsabilidades como maestra del Club de Niños con Propósito. Y entonces empezamos a hablar acerca de esta maestra y Panchita habló: pastor, ya la exhorté. Imagínense, Panchita diciendo así: ya la exhorté. Imagínense ustedes una exhortación de Panchita. Ahí va aprendiendo la pastora Panchita. Escuchen lo siguiente: un pastor que no confronta con firmeza a las ovejas es un mal pastor. Un pastor que se hace el de la vista gorda frente al pecado de las ovejas es un mal pastor. Un pastor que cuando debe confrontar se dedica a confortar es un mal pastor. Ahora, no todo tiene que ser confrontación, también hay tiempo para consolar. También hay tiempo para animar, para levantar, para dar esperanza. Solo que un buen pastor debe distinguir entre los dos momentos. Cuando es tiempo de confortar, pero también cuando es tiempo de confrontar. Pablo, como amaba genuinamente a estos corintios, los confrontaba, mis amados. Cuando Pablo vio las coqueterías de los corintios con la cultura pagana, con los falsos apóstoles, con los falsos predicadores, con la idolatría del momento, Pablo los confrontó con firmeza. Con 5 preguntas retóricas, Pablo les reprende por ese pensamiento tibio que ya ha permeado a la iglesia. ¿Cuáles fueron las 5 preguntas? Se las hago. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna, pues todos lo sabían. Segunda pregunta. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ninguna. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ninguna. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada, no tienen nada en común. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? En nada. ¡Qué tremendo! O sea, Pablo está diciendo, debe haber una separación entre el pecado, entre la idolatría y entre las herejías con respecto a los cristianos. Tiene que haber distancia. Los cristianos marcamos distancias. Vea cómo inició el versículo 1 de este capítulo. Segunda a los Corintios 6:1, le voy a leer el primer versículo de este capítulo. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. ¿Qué es lo que está transmitiendo Pablo aquí en el cierre de este capítulo? Pablo está diciendo, coquetear con el mundo es no recibir la gracia de Dios. Coquetear con el mundo es recibir la gracia de Dios en vano. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que no quede ninguna duda, Pablo se ha pronunciado firmemente, claramente,
en contra de la tibieza de los corintios. Hago esta pregunta: ¿por qué la confrontación firme es muestra de un buen testimonio? ¿Por qué? La respuesta es esta: quien no confronta el pecado es cómplice. Quien no confronta el pecado es cómplice. Quiero aquí dar una palabra para los papás, para los padres. Estimados papás, no sean cómplices de sus hijos. Confróntelos con firmeza. ¿Cómo es posible que los padres puedan ver que sus hijos están tomando malos caminos, que se estén desviando y no los confrontan? Es más, les siguen proveyendo, les siguen dando de todo para que ellos continúen su insolencia delante de Dios como si nada. ¿Cómo es posible eso? Estimado papá, confronte con firmeza a sus hijos. Una palabra para los muchachos, para los adolescentes y los jóvenes, para los hijos: déjense confrontar. El problema de los muchachos, de los adolescentes, de los chicos, es que se resisten a la corrección. Y escúchenme, quien se resiste a la corrección acarreará destrucción. Quien se resiste a la corrección atraerá destrucción. Una palabra más para ustedes: confronten a sus amigos, estimados muchachos, confróntenlos. Si usted ve un amigo, un compañero de clase, de colegio, de universidad que está en pecado, confróntelo. Háblele del peligro de su pecado y háblele que necesita arrepentirse delante del Señor. Una palabra para los esposos: no sean cómplices de su cónyuge, no lo sean. Usted sabe lo que le pasó a Ananías y Zafira. El uno fue cómplice del otro. Usted, estimado cónyuge, puede ser la voz de Dios para su pareja, para su esposo, para su esposa. Usted puede advertirle de los descuidos espirituales que él o ella están teniendo. Y estimado varón o estimada mujer, si su cónyuge le confronta, escúchelo. Debe escucharlo. Obvio, esta confrontación debe ser dada en el marco del amor y del respeto. Una palabra para los hermanos de la iglesia. Estimados hermanos de la comunidad Vida con Propósito, no sean cómplices. Si Dios en su soberana gracia le permite a usted ver a un hermano, darse cuenta del pecado de un hermano, no es para que usted de una vez salga a divulgarlo a los cuatro vientos. Es más bien para que usted, número uno, ore, pero número dos, hable y confronte a ese hermano o a esa hermana. Y si en últimas cree que no es capaz, pero ya oró, háblelo con el cuerpo pastoral y nosotros entonces nos encargamos de hablar con ese hermano. Una palabra para toda la iglesia en general. Amados hermanos, déjense confrontar. Si un pastor se atreve a confrontarlo, estimado hermano, estimada hermana, es porque le amamos. Es por eso. Si no le amáramos, diríamos de malas, él verá, él se las verá con Dios. Pues antes de que usted se las vea con Dios, yo prefiero decirle: hermano, no quiero que se las vea con Dios. Un pastor que no confronta con firmeza no ama al rebaño que Dios le ha entregado. Y una palabra para los pastores, porque la palabra no solo va para allá, sino también viene para acá. Estimados pastores, obviamente estoy incluido, dejémonos confrontar. El cuerpo pastoral, entre el cuerpo pastoral nos podemos confrontar. Es más, deberíamos tener otros amigos pastores a los cuales les decimos que nos pueden corregir, que cuando estemos fallando y ellos lo noten, sean una palabra de Dios, una voz de Dios para nosotros. Incluso no solo pastores, también a otros hermanos de la congregación maduros que se acerquen a nosotros para hablarnos con amor, con respeto, pero para señalarnos algo que estamos haciendo mal, que no se ajusta a la palabra de Dios. Ahí también nosotros debemos aprender a escuchar. El gran problema de los pastores es que se nos olvida ser ovejas. Estimados pastores, debemos también aceptar la confrontación, incluso la confrontación firme. Cristo, mis amados, Cristo está en este pasaje.
Claro que Cristo sirvió sufridamente. Claro que Cristo amó genuinamente al punto de dar hasta su vida por nosotros. Cristo confrontó con firmeza. Su amor no opacó la confrontación. Él confrontó el pecado. Él confrontó a los que necesitaban escuchar una palabra de confrontación. Ahí está Cristo para nosotros. Así que cuando nosotros servimos, cuando nosotros amamos y cuando nosotros confrontamos, nos estamos pareciendo a Cristo y estamos siendo respuesta para este mundo que tanto lo necesita. Eso es lo que debe ser todo pastor para su rebaño, para sus ovejas. Y cierro entonces con el aforismo. Si tu pastor ha servido a Cristo, te ha amado y te ha confrontado con la palabra de Dios, cuida a tu pastor. De esos ya no se encuentran. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te pido que uses esta palabra para tu gloria, para que nuestra congregación, Señor, la comunidad Vida con Propósito, avance en el cumplimiento de tus designios, Señor. Ayúdanos al cuerpo pastoral a vivir para ti. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio. También ayuda a los hermanos, Señor, a crecer. Ayuda, Señor, a que corrijamos todo aquello que no te agrada, que no te honra, Señor. Y permite que seamos una congregación saludable, una iglesia sana, con pastores genuinos, con pastores calificados por tu evangelio, Señor. Que seamos luz al mundo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos. Bueno, damos gracias al Señor una vez más, como lo hacemos cada domingo, por poder escuchar su palabra, poder tener un celular, un televisor, un medio a través del cual podemos ver la predicación. Yo espero que la palabra les haya bendecido, les haya edificado y esperamos de verdad ser para ustedes pastores de testimonio y que ustedes puedan ver a través de la comunidad Vida con Propósito, pastores que les amamos, que queremos cuidarles y que nuestra propia vida es una vida de testimonio a los demás. Les amamos mucho, oramos por ustedes. Estamos en este tiempo donde la pandemia se está subiendo un poco, está como llegando al pico alto, así que cuidemos nuestras vidas, guardémonos, cuidemos todos los protocolos como se nos mandan las autoridades y sobre todo confiemos en el Señor que nos cuida y que nos guarda. Mi amada iglesia, un feliz día, el Señor les bendiga.